Ahí está grabando. Buenísimo. Bienvenidos. En esta semana virtual de la UNIPE, el día jueves 5 de agosto, estamos reunidos para escuchar y para dialogar con Carola Storm. Carola es profesora de filosofía por la Universidad de Buenos Aires, trabaja en la enseñanza de filosofía en distintos niveles educativos, en el nivel medio, superior y también en la formación docente, en la capacitación de profesionales para la adquisición de herramientas que puedan emplear en sus ámbitos particulares de trabajo, y se desempeña en la cátedra de estética de la UBA, también se desempeña como docente en la UNIPE, y actualmente está finalizando sus estudios de posgrado en el área de la estética en la Universidad Nacional de Avellaneda. En la reunión de hoy vamos a dialogar sobre las imágenes de la felicidad en la filosofía, tanto en el aspecto histórico del modo de procedimiento de la filosofía con estas imágenes, como en la pregunta de qué significa ser felices aquí y ahora. Carola, te cedo la palabra. Bueno, gracias. Sí, la idea para hoy es acercarnos, hacer como un breve recorrido por las imágenes que la historia de la filosofía nos ofrece para pensar la felicidad. La idea era hacer una actividad dialogada, conversada, de intercambio, pero bueno, somos muy poquitos hoy, así que simplemente voy a contar brevemente cuál era la propuesta y repasar simplemente cuáles eran las principales imágenes de la felicidad a las que me interesaba aproximarme. Primero que nada, digamos, pensar por qué estoy pensando, por qué propongo el término imágenes, y bueno, un poco la idea es simplemente pensar qué es ser feliz, qué representaciones de la felicidad aparecen en la historia de la filosofía, qué pistas, qué caminos, qué claves aparecieron para pensar esto. Y por otro lado también contar por qué propongo hacerlo en la historia de la filosofía, teniendo en cuenta que se suele pensar a la filosofía más como un diálogo, más como una ida y vuelta, que como algo lineal, o por lo menos aparecen como esas dos maneras de pensar la filosofía, como algo que avanza en una dirección, y esa es la idea más de historia de la filosofía, o esta otra posibilidad de pensarla más como un diálogo. Si bien suelo suscribir más a esta mirada de la filosofía, me interesa pensarlo en términos de historia porque permite armar un recorrido o un hilo conductor bastante más claro que la idea de diálogo, que es más desprolija, que insisto, pese a que me atrae y me interesa más, es a la vez un poco más desordenada para exponer un tema. Así que bueno, esta era un poco la intención para hoy. Alicia, no sé si tenés ganas, Alicia, de contar mínimamente qué es lo que te había tentado de la propuesta y por qué estás acá, aunque sea muy cortito. Yo fui presentada ahí por Federico, pero a lo mejor te puedes presentar vos también, ya que somos dos, podemos hacerlo como un poquitito más íntimo si querés, aunque esto esté siendo grabado, me puedes contar por qué estás acá y cuáles son tus intereses, y después Qué lujo para mí. Qué lujo para mí. Impensado. Nada, yo soy jubilada docente de educación especial, profesora para ciegos, para personas con discapacidad visual, así que fui maestra, vivo en Banfield, maestra de la escuela, vicedirectora, y me jubilé como directora después de muchos años, y siempre trabajé por la inclusión, la diversidad y demás. Temas de filosofía me interesaron siempre, y fue una carrera que quedó ahí, que me hubiera gustado en algún momento tal vez, pero al fin, siempre atrás de la docencia, todas las capacitaciones tuvieron que ver con la docencia, y ahora que tengo tiempo, y no estoy en ningún sistema, entonces
entro, me nutro, escucho, y bueno, nada, sí, la felicidad es algo que obviamente tienta, y que defiendo a uñas y dientes, con uñas y dientes, pese a distintas situaciones adversas que la vida ha puesto en el camino, y aunque se empeña, siempre hay por ahí una forma de eludir algunas cuestiones o tomar las riendas y elegir cómo uno quiere estar, ¿no? Y bueno, uno quiere estar feliz, para estar sano además. Así que, bueno, por ahí siempre me interesa algo que me aporte a eso. Aparte que soy una persona adulta mayor, así se dice ahora. Entonces, bueno, nada, me sigo nutriendo porque me hace muy bien. Bueno, buenísimo. No sé si va a ser especialmente nutritivo y no quiero apagar el optimismo que te trae. Pero nosotros vamos a hacer un recorrido, o yo tenía pensado plantear un recorrido que justamente pone como objetivo final un poco en duda esa idea de la felicidad, sobre todo a la luz de tener en cuenta que cuando pensamos en la felicidad en términos generales, solemos hacerlo desde una idea principalmente individual, ¿no? Y por otro lado, solemos preguntar, me aparece un cartel que dice que mi conexión a internet es inestable, espero no haberme no haber quedado congelada en alguna imagen horrible. ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Sí, sí, todo bien. Bueno, decía que en general pensamos a la felicidad en términos individuales, y aparte de pensarla en términos individuales, solemos pensarla bajo la fórmula de ¿qué me hace feliz a mí? Y, digamos, esta forma de acercarse al tema de la felicidad, ¿qué me hace feliz? ¿Qué me puede dar felicidad? Etcétera, no es azarosa, no es casual, y obviamente tiene razones históricas de ser, es decir, no siempre fue así, no siempre se pensó así la felicidad. Y un poco la idea es echar luz sobre eso, es decir, darle el carácter histórico a esa pregunta, situarlo en un tiempo y en un espacio, y también incorporar otras formas de pensar a la felicidad. Una de esas formas nos envía directamente a la filosofía antigua, nos lleva a pensar en Aristóteles. Aristóteles fue uno de los primeros filósofos que pensó o que dejó, digamos, legado en torno a la reflexión sobre la felicidad, que justamente pensó la felicidad no principalmente, o no puntualmente en términos individuales, la pensó de otras maneras, y la pensó en general desde la idea de finalidad. Él decía que todos los actos humanos tienden a un fin, que todo lo que hacemos se orienta en una dirección, hacia una meta, que tiene un objetivo, que tiene un propósito, y que ese objetivo es el que le da sentido al accionar que nosotros estamos llevando adelante. Es decir, no hacemos nada porque sí. Es decir, solemos hacer las cosas porque tienden a algo, porque suponemos que nos van a llevar a algo. Y en general podríamos pensar en ese sentido de nuestra vida como una suerte de cadena de fines, ¿no? Uno lleva a otro, quiero esto porque me va a dar esto, y esto otro me va a dar esto otro, y esto otro me va a dar esto otro. Es decir, nuestra vida sería como, desde esa perspectiva, una cadena de fines. Y lo que va a decir es, bueno, si la vida es una cadena de fines, tiene que haber entonces finalmente algo que sea un fin en sí mismo. O sea, si todo lo busco por otra cosa, debería haber algo que sea un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, tiene que haber algo que se persiga por sí y no para conseguir algo más, no porque después me va a traer algo más. Y él va a identificar ese fin último, ese fin perfecto, ese fin que finalmente al cual queremos llegar con la felicidad. Iba a decir que la felicidad es justamente el bien más perfecto al cual aspiramos, porque se desea en última instancia por sí mismo, no es que quiero ser feliz para otra cosa. Todo el resto de las cosas las quiero para ser feliz. Por ejemplo, puedo querer amor, puedo querer honores, puedo querer riquezas, puedo querer un montón de cosas que él menciona en la ética nicomaquea, pero siempre en última instancia estoy pensando en la felicidad. En cambio, la felicidad la quiero para ser feliz, y no por otra cosa más. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se sigue, Alicia? Sí, perfecto. Entonces,
la pregunta es, bueno, ¿cómo alcanzamos esa felicidad? ¿Cómo alcanzamos ese bien más perfecto? ¿Cómo alcanzamos ese fin último? Y bueno, en principio lo que va a decir es que todos los seres tienen algo que los hace ser lo que son y que los diferencia del resto de los seres. Todos los seres, así como todas las búsquedas, tienen un fin propio, ¿no? Y eso que nos hace ser lo que somos es, podríamos decir, nuestra virtud. La virtud de los seres humanos, él dice del hombre, porque bueno, en ese momento era obviamente del hombre, la virtud es las seres racionales. Entonces, la felicidad justamente la alcanzamos siendo eso que somos, o sea, siendo lo más posible eso que somos, acercándonos a eso que es lo que en definitiva es nuestra virtud. Entonces, la razón es justamente eso que nos da, podríamos decir, nuestra identidad, o que nos permite realizarnos en tantos seres humanos. Entonces la razón es la que debe guiarnos en nuestra vida, en nuestro accionar, y cuando obremos de esa manera, acorde a nuestra propia racionalidad, es que vamos a poder ser felices en última instancia. La felicidad va a tener entonces que ver con domesticar, con domar nuestros impulsos, con limitarnos a todo aquello que haríamos si fuera por propio impulso, por propia impulsividad, y sujetarnos a lo que guíe, a lo que indique nuestra razón. Entonces, en definitiva, lo que él está diciendo es que lo más conveniente es lo que dicta la razón, ¿no? Es ese término medio, es no ni demasiado poco. Es esa guía, digamos, puede ser que por temores o por excesos hagamos cosas de más, cosas excesivas. En cambio, la razón siempre nos va a indicar el camino más recto, el término medio. Esta es una idea de felicidad bastante extraña, ¿no? Porque es una idea de felicidad muy, si querés, medida, racional. Pero bueno, esta es una de las primeras ideas, una de las primeras imágenes de la felicidad que aparece en la historia de la filosofía. Una idea de la felicidad que está ligada al bien, a lo más perfecto, a aquello que hay que alcanzar y que se alcanza justamente realizándose en tanto lo que sos. Es decir, en tanto ser racional. Contra esta idea, pero también en la herencia de Aristóteles, aparece la figura de Epicuro. No sé si lo escuchaste nombrar alguna vez, Alicia, a Epicuro. Es un filósofo menos conocido. Bueno, Epicuro, entonces si lo escuchaste nombrar, capaz también sabes que era un filósofo griego que en realidad era una suerte de, o sea, mal hijo, ¿no? Porque, o sea, toma las ideas aristotélicas, pero en realidad las pone bastante en cuestión. Sin embargo, una de las ideas que toma de Aristóteles, que toma y que reformula en sus propios términos, es la idea esta del término medio, ¿no? Esto que aparece en Aristóteles como, bueno, no excederse, domesticar las pasiones, etc. En Epicuro va a aparecer un poco transformado y va a pensar también la felicidad en términos de prudencia. Paradójicamente, Epicuro fue, o sea, él decía, por ejemplo, no es posible vivir placenteramente sin vivir prudente, noble y justamente. Es decir, hay algo de esa que también aparece. Es decir, la felicidad no está en los excesos. Sin embargo, la historia fue muy injusta con Epicuro, y Epicuro quedó tildado como el filósofo de los excesos, del desborde, del derroche. Posiblemente esto se deba a el desprecio que la tradición cristiana, judío-cristiana, o más bien cristiana, el desprecio que ha hecho del cuerpo, ¿no? Epicuro fue un filósofo que revalorizó al cuerpo a la hora de pensar la felicidad. Él identificó, él fue casi ridiculizado por esto, digamos. Él, a diferencia de Aristóteles, y en este sentido yo decía fue una suerte de mal hijo, en vez de ubicar tan lejos
a la felicidad y de identificarla con el bien y con la virtud y con lo más perfecto, Epicuro pensó la felicidad en términos bien mundanos, bien corporales. Pensó a la felicidad desde el concepto de placer. Decía, bueno, el placer es... otra vez me aparece el cartel de conexión inestable. Espero que se haya escuchado bien. Pero en principio él identificó esto, la felicidad con la ausencia de dolor. Él decía que para ser feliz hay que sentir placer, y sentir placer es no sentir dolor ni en el cuerpo, ni estar turbado en el alma. Es decir, hay que estar tranquilo. La felicidad tiene que ver con la calma, tiene que ver con los pequeños placeres del cuerpo, no tiene que ver con nada demasiado grande, lejano, el bien y la virtud, no, tiene que ver con, de hecho se lo conoce también como el filósofo del vientre. ¿Por qué? Porque disfrutaba de las comidas, pero no de las grandes comidas, no del banquete, sino de, bueno, un queso con unas aceitunas, cosas chiquitas y simples, pero que en definitiva son las que verdaderamente dan placer. Es decir, contra esa idea aristotélica de la felicidad como algo extraño y ajeno y lejano y que hay que conseguir y demás, él lo incluye en el cuerpo. Y esta revalorización del cuerpo seguramente haya sido lo que le costó demasiado caro en la historia de Occidente, que justamente se lo tildó de... Pero en definitiva estaba haciendo un pase que es bastante, qué sé yo, en principio hace bastante sentido, ¿no? Bueno, la felicidad no está tan lejos, está simplemente en la vida cotidiana. Después también se lo conoce como el filósofo de los amigos, o el del jardín, el filósofo del jardín. Él, cuando se va a vivir a Atenas, adquiere una propiedad, y esa propiedad tiene un jardín. Y es en ese jardín, que digamos, ahí se crea, se funda su escuela, donde se juntaba con otros a filosofar. Y de alguna manera la imagen que lo representa, o que representa su idea de felicidad, es, bueno, esta charla filosófica con amigos, donde realmente podía ir quien quisiera, no hacía falta estar muy instruido en la filosofía, ni mucho menos, simplemente había que ir, compartir con amigos. Es decir, la imagen del picnic con amigos en el jardín, esa es la imagen de felicidad en Epicuro. Y esta idea de ausencia de dolor en el cuerpo y ausencia de dolor en el alma, tiene justamente que ver con, en principio, no sentir miedos. Él decía que en la carta a Meneceo es su texto más importante, digamos, el que nos llegó más importante, donde quedan expresadas sus ideas, y ahí tiene como una teoría, que es una teoría o algunas ideas en relación a la muerte, y lo que él va a decir es que nosotros vivimos atemorizados por la muerte, pero que en realidad no tiene mucho sentido temerle a la muerte, porque la muerte, cuando nosotros estamos vivos, cuando sentimos, la muerte no está. Y la muerte es justamente ausencia de sensación. Entonces, cuando la muerte está, nosotros no estamos ahí para verla, y cuando nosotros estamos sintiendo, la muerte no está ahí para ser sentida. Él dice, a ver, voy a compartir el PowerPoint para que veamos algunas de sus citas, de sus frases más importantes. A ver, voy a correr porque tengo las caritas que se me sube el texto, ahí va. Él dice, no es posible vivir placenteramente sin vivir prudente, noble ni justamente. También dice, el placer es el bien primero y connatural. En este sentido podemos ver también la herencia aristotélica, ¿no? Es el bien primero y connatural, es decir, pareciera que el placer es aquello que buscamos, es esa idea que aparecía en Aristóteles de finalidad, como algo que todo lo que existe, todos los seres tienden a un fin. Bueno, esta misma idea está presente en Epicuro, el placer es el bien primero y connatural, es connatural a nosotros esa búsqueda. Nadie por ser joven duda en filosofar, ni por ser viejo de filosofar se hastíe. Esta idea que decía recién respecto de que todo el mundo puede filosofar, todo el mundo puede entrar a ese jardín de amigos,
a conversar sobre filosofía, y por otro lado también aparece la idea de la filosofía como una especie de fármaco para curar los dolores del alma. Es decir, los miedos y todas las opiniones y todas las ideas que a veces nos perturban y nos dañan, se disipan en el propio ejercicio filosófico. Es decir, ahuyentar los miedos no es no pensar en ellos, sino someterlos a un diálogo filosófico con otros, con pares, etc. También dejó escrito: acostúmbrate a creer que la muerte no es nada para nosotros, pues todo bien y todo mal se dan en la sensación, pero la muerte es privación de sensación. Esa idea de no tiene demasiado sentido vivir atemorizados por la muerte. Y después esta idea de la amistad es deseable por sí misma, también en diálogo con Aristóteles, y esa idea de que hay cosas que se desean por sí mismas y cosas que se desean por otras, y esta idea aristotélica de que solo la felicidad se desea por sí misma. Bueno, no, Epicuro dice, bueno, la amistad también se desea por sí misma, no es que quiero la amistad para otra cosa, quiero la amistad porque quiero la amistad. Y ahí hay una idea, otra imagen de felicidad. Está el placer del cuerpo, el placer del vientre, los amigos, el picnic con amigos, los pequeños placeres cotidianos, esta idea, esta imagen más mundana de la felicidad. ¿Qué más? Una cuestión que suelo aclarar cuando hablo de los filósofos antiguos, muchas veces los que nos dedicamos, los y las que nos dedicamos a la filosofía, hablamos de los filósofos antiguos y aparece algo como de que ahí está el verdadero saber, ahí está la sabiduría, y a mí siempre me gusta aclarar que en realidad para mí hay algo interesante en el estudio de los filósofos antiguos, que tiene que ver más con que ahí se inauguran los grandes temas filosóficos o las primeras preguntas, y que podemos encontrar como en la filosofía antigua las preguntas planteadas como muy despojadamente, muy descomplejizadamente, y que ahí está la riqueza de ir a los antiguos. No es que voy a hablar de Aristóteles porque ahí hay un virtuosismo, ahí hay un saber. No, voy a Aristóteles porque están formuladas en el pensamiento aristotélico las principales preguntas de las cuales la filosofía, que como decía recién tiene más que ver con el diálogo que con la historia o con un avance, en el pensamiento aristotélico, pero también en el pensamiento antiguo en general, podemos encontrar formuladas las preguntas de una manera bastante simple, bastante despojada, y entonces podemos acceder a los problemas filosóficos muy de lleno. A veces cuando uno ingresa a la filosofía por la puerta de la filosofía contemporánea, se vuelve como muy difícil encontrar el problema, así como más bien desnudo. La filosofía antigua nos ofrece esa posibilidad, esa oportunidad, y por eso me parece interesante ver qué plantean los antiguos, aunque sea como un pasaje, con pasar y ver, ¿no? Esta idea de recorrer la filosofía antigua, recorrer esas imágenes que la filosofía antigua nos deja, para ver qué encontramos ahí, y cómo después la filosofía siguió siempre dialogando sobre esos mismos temas. Es decir, no son temas viejos, no se vencen, no tienen caducidad. Podemos seguir hablando de la filosofía, de la felicidad, o incluso también. ¿Hasta acá alguna pregunta, Alicia? ¿O algún comentario más que pregunta? ¿Algo para sumar, decir? No, está muy bien, está clarísimo. Me gusta Epicuro, con lo que dijiste, aunque haya tenido mala prensa, pobre. Sí, yo la verdad es que lo quiero bastante, Epicuro, Sí. y la pena es que dejó muy poco escrito. Pero bueno, sí se lo ve, por lo menos para mí es como un filósofo bastante amoroso y bastante menos exigente que otros, en el sentido de que permite arreglarse con poco, ¿no? O sea, es como, bueno, es una vida más real, más ligada a lo material, pero no lo material en el sentido de lo material, sino que también hay una revalorización de la materialidad del cuerpo, para mí también es súper interesante. Totalmente. Ahí te habías congelado, ahora no. Ya te descongelado. Qué suerte, porque es espantoso cuando te congelas, pero bueno. Después de la filosofía antigua, en términos generales, se suele ubicar a la filosofía medieval. Y si bien la filosofía medieval ha dejado ideas
súper interesantes, ricas y fundamentales para el desarrollo de este diálogo filosófico que es la filosofía. Algo que a mí me pasa, o que por lo menos aprendí cuando estudiaba en relación a la filosofía medieval, es que está muy mezclada con la religión, ¿no? Todo lo que es el medioevo ha mezclado muy fuertemente filosofía y religión. Por esa razón, muchas veces acercarse a los filósofos medievales exige un trabajo extra, que es pelar, ¿no? Sacar y buscar ahí la filosofía en el medio de las ideas religiosas que quedan como impregnadas. No es un trabajo poco interesante, es por el contrario súper estimulante y enriquecedor, pero a mí me interesa más sumergirme en algunas otras ideas que son propias de la filosofía moderna, que es la que suele se identifica como la filosofía que le sigue a la medieval, la época que continúa en lo que es el relato de la historia de la filosofía, porque la filosofía moderna es la que elabora o donde toma forma lo que es el sujeto. No es que no haya habido sujetos hasta ese momento, pero sí es cierto que la filosofía moderna es la que nos ha dado la idea de sujeto, sobre todo a partir de ese filósofo bisagra en la historia de Occidente, que es Descartes. Descartes es el que dice esa frase que creo que va más allá de los límites de la filosofía y que trasciende, que ya es parte de la cultura popular, que es pienso, luego existo. Esa idea, esa frase que parece muy simple, ha dado es fruto de muchas discusiones y muchos diálogos entre filósofos y filósofas, pero puede pensarse, ese pienso, luego existo, como una fórmula que constata que ahí hay alguien que está pensando. Y en la medida en que hay alguien que está pensando, ahí hay un sujeto. Entonces, a partir de la modernidad, es que la pregunta por la felicidad se asume esa forma que yo comentaba al principio, que tiene que ver con qué me hace feliz a mí. Podríamos pensar que en Aristóteles había una idea de felicidad que estaba ligada a la política, a la vida política. Podemos pensar también en Epicuro en una felicidad colectiva, esta idea de esta imagen del jardín y de los amigos y demás, también tenía que ver con la felicidad en términos más bien, colectivos. Y a partir de la modernidad, la pregunta un poco se transforma y se vuelve una pregunta en singular. ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me da felicidad? Uno de los filósofos modernos más importantes, que en realidad más que como moderno se lo suele definir como un filósofo político, un pensador de la política, es Hobbes. Y Hobbes pensó la felicidad también, en este sentido como Aristóteles, bajo la forma de cadena. Una cadena de deseos. Dice un fragmento del texto de Hobbes. Es un poco largo, pero lo voy a compartir en la pantalla para que lo puedas leer, Alicia, y yo lo voy a leer en voz alta. Y dice así, dice Hobbes: la felicidad de esta vida no consiste en el reposo de una mente completamente satisfecha. No existe tal cosa como fin último o ese sumo bien de que se nos habla en los viejos libros de filosofía moral. Un hombre cuyos deseos han sido colmados y cuyos sentidos e imaginación han quedado estáticos no puede vivir. La felicidad es un continuo progreso en el deseo, un continuo pasar de un objeto a otro. Conseguir una cosa es solo un medio para lograr la siguiente. La razón de esto es que el objeto del deseo de un hombre no es gozar una vez solamente y por un instante, sino asegurar para siempre el camino de sus deseos futuros. Por lo tanto,
Las acciones voluntarias y las inclinaciones de todos los hombres no solo tienden a procurar una vida feliz, sino a asegurarla. Por eso mismo, sitúo en primer lugar, como inclinación general de toda la humanidad, tras poder que solo cesa con la muerte. Y causa de ello no es siempre esperar un goce más intenso que el ya obtenido, ni tampoco ser capaz de contentarse con un poder moderado. En realidad, el hombre no puede asegurarse el poder y los medios para vivir bien que actualmente tiene sin la adquisición de más. Y por eso sucede que los reyes, que son los más poderosos, dirigen sus afanes a asegurarlo en casa mediante leyes y fuera mediante guerras. Y cuando todo eso se cumple, surge un nuevo deseo, en algunos de fama por nuevas conquistas, en otros de ocio y placer sensual, en otros en algún arte o en otra capacidad de la vida. ¿Qué está planteando acá Hobbes? Bueno, esa idea de que un deseo conduce a otro y que otro conduce a otro. Es decir, la vida, o si podemos pensar la vida, tiene esta forma de cadena de deseos, donde en realidad la satisfacción de un deseo no es sino la oportunidad de la generación de uno nuevo. ¿Por qué? Porque la única forma de asegurar tener un poco más, en realidad, dice él, lo que deseamos es poder tras poder, ¿no? En última instancia estamos siempre deseando conquistar un poco más y tener en definitiva, la felicidad pareciera no estar en el fin, como señalaba Aristóteles, en esa finalidad, sino en lo mismo, ¿no? O sea, está ubicado en otro lugar. Y el riesgo o la muerte está en el no desear más, dice él. En algún momento dice ahí, solo cesa con la muerte. Entonces, pareciera que una vida deseando, o una vida deseante es una vida, garantiza una vida feliz. ¿Feliz o continuamente disconforme? Disculpame. ¿Feliz o continuamente disconforme? Total. No me parece, porque Total. ya está, antes de casi lograrlo ya estás pensando en qué te falta, no sé. Sí, feliz para él. Es que bueno. él lo piensa, sí, él lo piensa en términos de asegurarlo, ¿no? Él dice, Sí. para asegurar ese poder que tuviste, ese poder que obtuviste, para asegurar eso que conquistaste, necesitas un poco más. Porque si no, alguien puede conseguir más que vos, y entonces eso lo vas a perder. Es decir, pareciera que hay ahí como, bueno, esto que vos decís, intención, que tiene que ver con la ambición también. Claro, O sea, totalmente. como una cosa de, pero qué bueno que por otro lado pareciera ser, yo no soy psicóloga ni estudié psicología ni mucho menos, pero pareciera tener que ver con esta cosa de lo que nos mantiene vivos, vivas, ¿no? Como seguir deseando. Es decir, me parece interesante, digamos, esto que decís de insatisfacción, bueno, pensarlo en una clave positiva, ¿no? Es decir, la insatisfacción es la oportunidad de seguir deseando. Es decir, de seguir viviendo. Sin embargo, hay otros, digamos, en la actualidad, estas formas de pensar la felicidad empiezan a ser replanteadas, sobre todo a la luz de que más bien estamos rodeados y rodeadas de gente infeliz que de gente feliz. Entonces, este optimismo de la felicidad en la actualidad se empieza a replantear. Filósofos y filósofas actuales, contemporáneos, piensan más de la infelicidad. Es decir, le invierten el signo, ¿no? O sea, si la historia de la filosofía está acá, se ocupó de pensar fundamentalmente a la felicidad, hay muchos filósofos ahora pensando en la infelicidad. Por eso te decía cuando te presentabas que no quiero opacar tu optimismo, pero bueno, yo cerrar mi presentación hablando un poco de estos filósofos que ahora hablan de la infelicidad.
Uy, otra vez me apareció el cartelón de mala conexión, pero ahí volvió. ¿Cuáles son estos filósofos que piensan más bien sobre la infelicidad? Bueno, uno de ellos se llama Franco Berardi, Franco Bifo Berardi. Voy a compartir de vuelta el Power. Y Bifo dice, a ver, Bifo tiene este libro, entre otros, tiene millones, debe ser uno de los filósofos que más publica en la actualidad. Este se llama La fábrica de la infelicidad. Fue escrito a comienzos de los 2000, o sea, hace ya un tiempo y las cosas han cambiado mucho. Pero él dice algo interesante, que es lo siguiente, dice, una promesa de felicidad recorre la cultura de masas, la publicidad y la misma ideología económica. En el discurso común, la felicidad no es ya una opción, sino una obligación, un must. Es el valor esencial de la mercancía que producimos, compramos y consumimos. Me parece interesante esta idea de que la felicidad en lo actual no es una posibilidad, es sino el norte obligado para todos los que vivimos en Occidente. Es decir, todos debemos aspirar todo el tiempo a ser felices. Y esta ideología o esta cultura dice, circula a través de la publicidad, a través de la ideología económica. Es decir, hay una obligación de ser felices. Más adelante dice, en este discurso cultural se halla una promesa de felicidad individual, de éxito asegurado. Es decir, el éxito está ligado a la felicidad. Voy a ser exitosa si y solo si soy feliz. Va de vuelta, en este discurso cultural se halla una promesa de felicidad individual, de éxito asegurado, ampliación de los horizontes de experiencia y de conocimiento. Esta promesa es falsa. Falsa como todo discurso publicitario. Millones de jóvenes trabajadores altamente formados han aceptado trabajar en condiciones de un espantoso estrés, de sobreexplotación, incluso con salarios muy bajos, fascinados por una representación ambigua en la que el trabajador es descrito como un empresario de sí mismo y la competición es elevada a regla universal de la existencia humana. Es decir, pareciera que la promesa de felicidad se volvió un lugar al cual aspirar. Y en nombre de eso, muchos y muchas sacrifican su vida cotidiana, su vida intelectual, sus afectos, y todo eso al servicio de alcanzar esa felicidad. Él dice que esto se llama ideología felicista y que es la ideología que prima fundamentalmente desde que hay una economía virtual. Él cuenta en este libro, que es bastante interesante, cuenta la experiencia de un amigo de él, a quien él va a visitar, que trabaja en la fábrica donde se desarrolló la primera PlayStation, y que es un pibe que está, desarrolla los jueguitos de la Play, y la experiencia que tiene este chico es estar todo el día jugando, ¿no? en esta fábrica de infelicidad, está todo el día probando estos nuevos jueguitos, y después cuando se va a la casa, para desconectarse un poco y distraerse, ¿qué hace? Juega estos jueguitos. Entonces es una vida muy aislada, muy solitaria, muy explotada, y fundamentalmente una vida ligada al capitalismo, ¿no? Una vida ligada a la producción,
al estar hiperconectadas, hiperconectadas. Y por último, una filósofa que integra lo que se conoce como el giro afectivo. El giro afectivo es un grupo de pensadoras y pensadores jóvenes. Es un grupo de investigación que lo que hace es problematizar el rol de las emociones y cuál es su estatus psicológico. Pone en cuestión la idea de que las emociones sean simplemente algo psicológico e individual y analizan el rol social de algunas emociones y de la idea de que nosotros somos sujetos de voluntad, ¿no? En la herencia Foucaultiana, digamos, siguiendo la línea de Foucault, un poco lo que va a decir es, no es que cada uno elige lo que lo hace feliz, lo que la hace feliz, lo que quiere, lo que desea, sino que en muchos casos deseamos lo que nos han enseñado que tenemos que desear. Pensamos que la felicidad está en aquellos lugares que nos enseñaron que la felicidad está. Y recorremos esos caminos que se supone que nos van a llevar a esa felicidad. Es decir, vamos cumpliendo objetivos que se supone que garantizan eso que es la felicidad. Y ella trae algunas imágenes que ponen en cuestión que esa felicidad sea realmente tan feliz, o que sea realmente tan promisoria. Ella trae, por ejemplo, una imagen interesante que es la de las feministas aguafiestas. La feminista que creo que en Argentina nosotros le decimos, no sé si las feminazis o las amargas, que en realidad son mujeres que lo que hacen es poner en duda que efectivamente esos lugares donde se supone que vamos a encontrar la felicidad, esté ahí la felicidad, ¿no? Después dentro de esta corriente también hay otra pensadora que se llama Berlant, que habla del optimismo cruel, que es esa idea de aspirar a ciertas escenas que en realidad no producen más que frustración, ¿no? El ejemplo típico es el del matrimonio, y bueno, las mujeres muchas veces han desean la realización, o sienten que se van a realizar, o típicamente la cultura nos ha enseñado que las mujeres nos realizamos al ser madres, y muchas veces la maternidad no se parece a la felicidad, ¿no? O sea, tiene como otras aristas y problemas. Entonces el giro afectivo tiende a pensar más bien esos espacios de infelicidad y piensa la felicidad no como una configuración personal o individual, sino más bien como cultural, ¿no? O sea, la cultura nos ha enseñado cómo ser felices y nos ha enseñado a debemos ser felices. Y esto es un poco lo que viene a poner en duda el giro afectivo. Entonces, bueno, este recorrido nos lleva a pensar la felicidad como el bien máximo, el bien más perfecto, a pensar la felicidad también anclada en el cuerpo y en lo más mundano, en los placeres sencillos con Epicuro. Después esta idea de felicidad como continuo deseo de un objeto a otro en Hobbes, o esta idea de ideología felicista que nos traía Bifo, y finalmente Ahmed y el giro afectivo como una idea de optimismo cruel, ¿no? Como esta idea de felicidad como muy cruel con nosotros, con nosotras. Nos lleva a estar siempre frustrándonos por no conseguir aquello que se supone que deseamos, en vez de hacernos cargo de la pregunta de, bueno, ¿qué es realmente la felicidad para cada una y para cada uno, o para nosotros, como grupo, como colectivo, con nuestros amigos, con nuestras amigas? ¿Qué nos hace realmente felices? Es decir, en algún punto esto es lo que está trayendo el giro afectivo como pregunta. No tanto desde la filosofía, o no solamente desde la filosofía, sino desde las ciencias humanas y sociales en general. Este era un poco el recorrido que pensaba proponer, era un poquito más exhaustivo, pero este es un poco el trayecto que proponía andar. No sé, Alicia, si tenés Muy interesante. Muy, muy interesante. Como lo llevaste, me encantó
encantó. Sí, me encantó ir pensándolo y viéndolo así con vos. Sí. Bueno. Así que de verdad que te lo agradezco. Va, igual que lo hayas hecho estando ahí solamente yo, pero sí, me gustó mucho. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o algo que quieras hacer, o si no, te libero y te dejo ir al médico, que no llegues Sí, tarde. justo por eso, mira, con todo que me pude mantener bien atenta, que se me está partiendo la cabeza, por eso voy a la consulta, pero la verdad que es sumamente interesante y tomé nota de unas cuantas cositas de las que dijiste, iba escribiendo rápido, que escribo muy rápido con la compu, bien.